testimonio que desde que yo me convertí a Cristo Jesús, yo me convertí en Oaxaca por medio del hermano Enrique Martínez. Él me habló de Jesús y nos convertimos, yo y el hermano Tiburcio. Y ahí me dijo él que si yo lo invitaba a la casa de mi papá para predicar de la palabra de Dios. Y le dije sí, pero voy a ver a mi papá y que me dé permiso para llegar a la casa. Y vine aquí a la casa y hablé a mi papá de Jesús, que Jesús había hecho un cambio en mi vida y que el hermano Enrique Martínez tenía el gusto de venir a la casa a compartir y hablar con nosotros de la palabra. Y me dijo mi papá, sí, te doy permiso, pero mira hijo, van a tener muchos problemas cuando sepa la gente que van a aceptar a Jesús, que se conviertan. Le dije, no le hace, yo voy a seguir a Jesús. Y sí, invité al hermano Enrique Martínez y vino, se quedó allá en la casa y de ahí se fue el hermano Tiburcio a su casa allá arriba y le dijo el hermano Enrique al hermano Tiburcio, invita a tus familiares y dónde vamos a reunirnos, y él dijo pues en la casa del hermano, de su hermano que era de Miguel. Y llegamos aquí y empezamos a formar un grupito de evangélicos y ya como eran como 38 miembros, ya así que escuchábamos la palabra de Dios. Hablamos con el hermano Enrique, dice pues si gustan bautizarse, vamos a hacer una lista a ver cuántos son. Escribieron como 38 personas, aparte los niños, 38 creo, 35. Entonces fuimos al bautismo esa vez allá arriba del hermano Tiburcio. Llegamos ahí, se hizo una fosa y se empezó a hacer el bautismo. Llegaron unos hombres allí que estaban armados y dijo el hermano Francisco Morales, déjame irlos a saludar. Estaban el hombre ahí contra un árbol. Y llegó él y yo vi que le dio la mano y lo saludó, que Dios te bendiga, porque ese hermano así saludaba, siempre le decía que Dios te bendiga, aunque no fuera cristiano, que Dios lo bendiciera. Mi nombre es Pastor Benjamín Ruiz de Chepejinio, Cuatecas Altas, Ejutla. Voy a hablar de mi persona, que yo fui un perseguidor de la iglesia de Chepejinio cuando los hermanos empezaron a iniciar la palabra del Señor allá en Chepejinio. Yo me reuní con todas las personas allí que nos organizó. Dice, no, vamos a tratar de matar a toda esta gente porque si no, pues no sabemos qué es lo que hacen allí porque pues se encierren, no sabíamos si rezaban o cantaban o oraban, no sabíamos nada de lo que hacían pues, pero estábamos confundidos que era malo todo lo que hacían pues. Entonces dice, vamos a acabar con todos de una vez para que se acabe todo esto. Ya nos reunimos en la escuela cuando llegaron los hermanos que iban a bautizar a los hermanos de Chapejini, llegaron los de Oaxaca. Ya estábamos en la escuela reunidos para ver cuántos iban a llegar de Oaxaca pues. Ya llegó la camioneta y vimos que se bajaron ahí y estábamos en la escuela y luego llegó otro que ya murió, se llamaba Juan Ríos, llegó con un envase de mezcal como de 4 litros, algo así. Ya empezamos a tomar y ahí estábamos ahí tomando en la escuela. Y ellos estaban donde está el templo ahorita y ya nosotros estábamos en la escuela del otro lado, pero los estábamos vigilando pues. Ya llegó Miterio, uno que era del Tepehuaje, llegó allí también con unos 22. Y luego ya Miguel llegó tenía su escopeta, y luego una escopeta que le vendió el hermano Miguelito, una retrocarga, también la tenía, a ver quién quería la retrocarga, nadie la quería. Y yo andaba con ellos, yo cargaba mi machete nada más. Ya ahí estuvimos, ya cuando se fueron a bautizar, agarramos y dice el finado Lencho, dice, vamos a echarle tepestate al agua para que se enronche, pues, porque la penca de tepestate hace una roncha y luego por los granos se vuelven en el cuerpo.
Trenca de Mayo, no van a ver cuando van a salir del río. No, y sí bajaron, todos bajaron y se fueron a bautizar. Cuando iban bajando, Isidro Díaz agarró una 38 Super y le tiró como unos 5 balazos al pastor que iba bajando de frente, pues iba bajando, y lo agarró en el puro pecho, le voy a pegar, pero no avanzaban los plomos ni 4 ni 5 metros, y se ve que suma bum, 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 así los plomos, y luego cayeron ahí cerquita de nosotros, nomás cayeron, y los hermanos de Bizarro nada más. Entonces le dijo Final Juan Ríos, la pistola no sirve, con el rifle los voy a matar yo. Agarró sus 22 y entonces los agarraba y tronaban los balazos, y nada, y el hermano Francisco se quedaba mirando nada más hacia donde estábamos. Y ya ahí van bajando para irse a bautizar. Y le dijo el hermano Salvador, por ahí nos están tirando. Sí, tantas semillas de calabaza. Bueno, pasó y bajaron al arroyo, se bautizaron, pero es como digo, allí entonces hubieron unos hermanos que les fueron a echar piedra cuando ya estaban bautizando, pero de ver de que vieron que el pastor no se rendía, iba más sobre ellos, pues entonces ya trataron de retirarse más al cerro. Ya nos fuimos más al cerro y estuvimos ahí, se bautizaron y todo, se oiga que cantaban y todo, y volvieron a subir por una lomita donde vive el hermano Meregildo. Ahí subieron toda la loma y ya estuvieron ahí un rato y se fueron para el templo. Y de allá del otro lado de la escuela nosotros le tirábamos como 22 a los hermanos, los que también le tiraban, aquí está horrible, te lo presto, a la mejor yo no pego, estuvo a ver y órale. Y ahí estuvimos practicando al tiro, ahora sí haciendo deporte, pues ahora sí haciendo lo malo delante del Señor. Bueno, mi nombre es José Benjamín Morales Castro, soy hijo del pastor Francisco Morales Chaparro. Ahora él ya en la presencia del Señor desde el año 1980. En este lugar aquí donde estamos ahorita, nos congregamos con un grupo de hermanos que tenían poco tiempo de haber recibido la palabra de Dios, y la intención de venir a este lugar fue confirmarles en su fe, y celebraron los bautismos de un buen número de ellos en un arroyo aquí cerca. Regresamos después de los bautismos a tener todavía una reunión con los hermanos y comimos una rica barbacoa, y después de entrada ya a la tarde decidimos regresar a la ciudad de Oaxaca. Hermano, pues mi nombre es Juana Altamirano. Yo recuerdo cuando nosotros nos bautizamos, fue una tribulación pues muy peligrosa para nosotros. Pensábamos que nos iban a acabar, ¿no? Porque era mucha gente la que nos rodeaba. Alrededor de los cerros andaba mucha gente. Cuando nos fuimos a bautizar, bajamos al río y entonces empezaron a llegar los malos con sus armas y empezaron a echar a rodar piedras donde estábamos bautizando. Y entonces ya empezó a bautizarnos y estuvo bien precioso porque los hermanos de acá llevaron acordeón y vieron unos cantos bien preciosos que dice los que somos bautizados con el Salvador, ¿no? Y bien preciosos los himnos cuando nosotros estábamos bautizando en el río. Mi nombre es Basilio Ruiz, soy de Chepehinio, y yo y mi tío Norberto nos quedamos en la casa cuidando los hornos de barbacoa. De ahí llegaron los hermanos del bautismo, regresaron y llegamos a la hora de la comida, pero después de la comida el hermano Francisco Morales decidió venirse a la ciudad de Oaxaca, pero nosotros ya habíamos visto a mucha multitud de gente, más que todo la mayor parte de los pueblos ya se habían reunido y el pueblito estaba sitiado ya. Entonces nosotros le dijimos de que no se viniera porque no era conveniente. Y él dijo, no tengan temor ni miedo, yo sé que tengo mucha fe en Dios y no me va a pasar nada, yo me voy a ir. Yo he andado en otras partes como en Guerrero, donde es gente más grosera, y nunca me pasó nada porque el Señor ha estado conmigo. Ya de que terminamos el bautismo nos venimos para acá, nos tiraron balazos y nos llegamos acá, y como esta hora más o menos como a 3 de la tarde, esta hora, se hizo el convivio, estuvimos conviviendo, se dio el mensaje, se alabó a Dios, y dice, yo me voy para Oaxaca. Si quieren alguien irse, yo le dije al hermano Francisco, yo quiero irme a Oaxaca, porque yo ahí trabajaba.
todos nos subimos a la camioneta, no sé, por ahí estaba, y nos fuimos, recorrimos todo ese lugar por allá. Y así el hermano decidió a irse y empezó a bajar hacia la parte a Poblete, dio la vuelta a Tepehuaque, pero nosotros con esa mirada que tenemos, con eso que veíamos mucha gente, decidimos ir también a la parte baja de yendo a Tepehuaque, al río y subiendo una loma. Entonces yo me quedé de este lado y bajó mi hermano Abundio y otros 2 hermanos hasta al arroyo, subiendo al río. Este lugar acá afuera es el lugar donde se estacionó la camioneta, aunque llegamos aquí, nos estacionamos en esta parte aquí, en este patio, y aquí estuvimos durante los 2 días que estuvimos aquí. En las noches anteriores nosotros dormimos en la camioneta, nos quedamos con mi papá en la camioneta, y ese día nosotros nos dispusimos a salir por la tarde de ese domingo después de haber comido con los hermanos. En los recuerdos que yo tengo, yo tenía entonces 12 años. Alguna gente cuando platico de estas cosas piensa que yo no me acuerdo porque era muy niño, y sin embargo me acuerdo de muchas cosas que sucedieron, que pasaron, y que quisiera relatar algunas de ellas. Por acá abajo pusieron unas piedras grandes, taparon el paso a la camioneta, y nosotros nos bajamos porque íbamos atrás del camper, bajamos, tiramos las piedras, las rodamos a otro lado y continuamos. Más allá abajo estaban otras, como a unos 100 metros, estaban más o menos otras piedras igual, y allí había hombres armados para tirarnos, y la gente platica que sí nos martillaron, sí nos tiraron con las armas, pero no dieron fuego. Aquí fue donde pusieron unas peñas grandes que cubrían la carretera, entonces nos bajamos y los rodamos, pero no había gente. A donde había fue más abajo, vámonos más abajo. Más abajo, ahí había otras piedras, ahí sí había gente. Ahí también nos martillaban y no tronaban las armas, ahí abajo. Ahora aquí estaban otras piedras. Y ahí continuamos y seguimos al río. Y ahí en el río habló el hermano Francisco con su hijo, ¿estás seguro si esos hombres nos matan ahorita, estás seguro de que te vas a ir con Dios? Sí, dice. Bueno, agáchate ahí, dice, y se agachó con abajo del tablero. Aquí métete, y se metió porque Pepe tenía como 12 años. Cuando nosotros salimos en la tarde, que tomamos este camino hacia este rumbo, nosotros llegamos a un arroyo que está en la parte de acá abajo, y fue cuando mi papá divisó que había en la parte de lo que le llaman el portillo, había muchos hombres que traían armas y que ya estaban ahí listos. De hecho, desde el momento de los bautismos alguien ya había disparado ahí en el arroyo. Y entonces mi papá vio que ellos estaban ahí, nos avisó que estaban ahí y le pidió a los hermanos que nos habían acompañado que se regresaran ellos y nosotros íbamos a continuar. Mi papá pensó que sí íbamos a poder salir, pero el camino realmente era muy difícil, o de verdad no era un camino, realmente se iba abriendo en ese tiempo conforme fuéramos pasando. Mi papá intentó subir, pero a la mitad del camino entonces empezaron a balacearnos bastante fuerte, ni siquiera podríamos decir cuántos disparos, era una lluvia de balas de todos lados. Los hermanos llegaron allí, se soltó una balacera muy fuerte que las polvaderas de las balas, se veía una polvadera blanca bien fuerte alrededor de la camioneta. Entonces el hermano decidió regresar por amor hacia los hermanos que estaban allí, que fueron a hablar con él. Y que se subieron a su camioneta, los hermanos Francisco Morales y todos los que lo acompañaron. Se subieron a su camioneta y dijeron muchos hermanos, vamos a ver qué pasa allá, ¿no? Y se fueron para el río y ya llegaron allá, y entonces que le ganaron a él, le dijeron, hermano, regrese porque ya están bajando mucha gente y están poniendo piedras atravesadas para que su camioneta no pase.
Y así que le pidemos, hermano, que usted regrese, por favor, porque nosotros pues lo amamos en el amor de Cristo y no queremos que pase algo con usted, ¿no? Y dijo el hermano que sí les iba a obedecer a ellos, porque también pensaba de su Pepe, porque Pepe estaba pequeño, entonces dijo, no, yo por mi hijo me regreso también y a obedecer a ustedes. Entonces él se regresó, pero dijo que él tenía fe, que él sí pasaba. Y entonces mi papá me tomó de la cabeza, me agachó adentro de la cabina y me dijo, agáchate ahí, métete ahí abajo. Él se agachó lo más que pudo y maniobró la camioneta hacia atrás. Cuando la camioneta llegó al arroyo, la camioneta milagrosamente dio la vuelta casi sola y nos enfilamos para regresar nuevamente a este rumbo y entonces metimos la camioneta nuevamente en este corredor. Entonces ya él se retornó para atrás y esperamos que se subieran los otros hermanos en la camioneta. Volvimos a retornar para acá. Llegamos acá otra vez y nos pusimos a cantar, a alabar a Dios. Porque ya todas esas laderas estaban desde aquí hasta la loma, estaban tendidos. Hasta que del Pochotlío así estaban en sentadera, todo ahí. Y Sí, la mera curva. Se ve una curva, pues. Entonces, de aquí fue que se echó de reversa el pastor, de aquí hasta el arroyo. Entonces no estaba esta curva, era derecho de este árbol. Ajá. Era así. derecho, así se echó de reversa. Hasta el arroyo se fue de reversa. Ahí estaba el hermano Beto que venía a avisarnos con Hermenegildo. Y Abundio veníamos y así. Con unos magueyes nomás querían escaparse de los balazos, pero llegaban los balazos, sí. Unos magueyes se cubrían. Y llegamos hasta el río, allí se subieron los hermanos y ya nos fuimos para el rancho otra vez. Luego yo y el hermano Enrique queríamos irnos para Oaxaca, para avisar, pero cuando vimos, ya iban corriendo unos de aquí para esperarnos. Por toda la loma. Para esperarnos en el portillo. Entonces decía el hermano, ya no se vayan, dice, porque van corriendo ahí. No sé a quiénes eran. Pero... Puro pantalón colorado iban. sí, Iban corriendo y ustedes iban a irse allá. Y les dijimos, no se vayan porque ya van por toda la loma. sí, iban. sí, ya nos del íbamos. surco, iban ya íbamos 5. a aquel lado de Silverio íbamos cuando nos Sí. regresaron. Sí. Pero que iban corriendo para allá. Iban corriendo a esperar allá adelante donde iban ellos, pues. Aquí cuando llegamos exactamente a esta parte de este arroyo, aquí nos paramos un momento antes de subir. Hasta aquí nos habían acompañado los hermanos todavía de la congregación. Ellos venían atrás de la camioneta y veíamos cómo venían los hombres caminando en esa parte de esta montaña. Y hasta aquí mi papá les dijo entonces que ellos regresaran a sus casas. Y entonces empezamos a subir. Mi papá creía que podía pasar a una velocidad, sí podía salir. El camino como está ahorita es un camino muy bueno. En realidad en ese tiempo íbamos abriendo prácticamente el camino con la camioneta y empezamos a subir. Al llegar más o menos por este punto, ahí a la mitad de esta subida es cuando empiezan a sonar los disparos y empieza a levantarse una polvadera impresionante, era una lluvia de balas de todos lados. Y entonces mi papá ya entendió que no podía seguir subiendo y se vino todo de reversa. Ahorita el arroyo trae muy poca agua, entonces traía más y la arena estaba suelta. Entonces la preocupación era llegar a este punto y poder retornar rápido. Cuando llegamos a esta parte de reversa, la camioneta volteó con el mismo movimiento, obviamente con la mano poderosa de Dios, volteó la camioneta y enfilamos de vuelta para la casa. Y para esto estoy diciendo que la maniobra que venía realizando mi papá la venía solamente realizando casi con un pedacito nada más de su vista, ¿no? Viendo, venía todo agazapado abajo del volante para poder regresar y poder regresar hacia la casa. Pero este punto es muy especial como parte de la historia, ¿no? Aquí realmente fue una lluvia de balas impresionante. La polvadera cuando se levantaba de la tierra, cuando pegaban las balas en el piso, y tremendo, era tremendo. Aquí fue una lluvia de balas tremenda. Impresionante el poder de Dios desde aquí. Entonces se echó de reversa desde ese tramo hasta el arroyo, se echó de reversa el pastor. Entonces Pochotlío abajo, Ajá. allí estaba la sentadera, esperando. Sí. Ya sí, en ¿no? la curva abajo, en el mero camino, ahí esa, estaba la mera Lenchito. curva. La mera curva, sí. Estaba desde aquí conmigo, van, y entonces fue que pero estaban tirando unos Sí, pelotazos. no, los grandes. estaban de este lado, estuvieron Sí, tirando. tirando, pues.
Hasta allí llegamos, venía yo y Abundio y Tiburcio y Mergildo, papá y Beto. Y caían los pelotazos de los balazos pues hasta allí. Se le dijo, váyase mejor porque ya no se puede, entonces ya regresaron ellos y unos nos fuimos allá y otros se subieron en la camioneta y dieron la vuelta pues. Allá dio vuelta la camioneta, pero nosotros llegamos ahí cuando entonces dio la vuelta aquí, como se echó de reversa, aquí dio la vuelta, como dio la vuelta. La carretera no estaba aquí, era de ese árbol para abajo. Ajá, era allí derecho pues. Allí era. Ujú. Pero tuvo tremenda la persecución pues, pero Sí, hombre. gracias a Dios ya estamos con Imaginen bien. toda la gente que estaba ahí. Sí, eran muchos pues. Sí, sí, eran como 50, Eran muchos. 60 eran. Nosotros no lo contamos, pero al final Lanchito nos dijo que eran como 60. dice. Y llegó a la casa de nuevo, eso como de las 5 de la tarde, y ahí estuvo con nosotros en casa, en la casa de mi papá, y ahí estuvimos cantando, alabando al Señor, y dijo, él decía que no tuviéramos temor ni miedo porque el Señor estaba con nosotros y de que no nos iba a pasar nada, y así fue. Entonces, pues ya llegó como a las 11 de la noche, cuando ya empezaron a oírse unas voces y decían, primo, 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 y aún más fuerte, hablando de primo, y ya más enojado, y llegó a la puerta y empezó a machetear la puerta del corredor. Hubo todo ese movimiento muy fuerte, una balacera muy fuerte, pero a pesar de todo eso el Señor estaba con nosotros. Entonces ya regresaron los hermanos, cuando vimos ahí venía llegando la camioneta y nosotros bien contentos porque pues era el padre de la fe, ¿no? Que él nos ponía firmes en la fe y decía, firme en su fe y no pase nada. Y nosotros como veíamos gente, pero pues multitud de gente, pues mucha gente. Y entonces dice el hermano, pues yo ya me regresé hermanos, dice, ahora vamos, dice, a estar estudiando la Biblia y orando, y estudiando la Biblia y orando, y así hermanos, no nos va a pasar nada. Ya estuvimos cenando, llegó la hora de cenar, pusimos café, chocolate, los que querían chocolate y café, y luego teníamos muchos cargadores de pan, teníamos carne, teníamos tortilla. Ya cenamos contentos con todos los hermanos y ya ahora sí pues dijimos vamos a dormir. Entonces ya muchos hermanos solteros, mi cuñado Apolonio, Mauricio, dijeron los hijos de tío Lolo Ruiz, los hijos de tío Maregildo, dijeron nosotros dormimos en la camioneta del hermano pastor, se metieron a dormir en la camioneta y ya dice mi esposo, nosotros quedamos aquí en la cocina, sí le digo, y ya nos quedamos en la cocina. ¿Qué decían, no? Evangelistas, correlones, ¿cómo decían? Sí, ahora correlones decían. Gritaban. Y bajaron corriendo aquí y se fueron aquí. Ah, sí, de aquí Unos por aquí y otros bajaron. se fueron por camino. Qué bárbaro. Sí, a salirles Nomás- adelante. Sí, nomás lo que recuerdo es que cuando íbamos ahí de Silverio ya iban corriendo pura loma. Sí, pura loma. Para esperarnos, Para esperarnos arriba. hasta allá. Sí, Pues esa es la cosa. Gracias a Dios. porque sí, nos gracias a guardó. Dios que Él no nos pasó guarda, nada. Pues. nos guardó y nos guarda, Sí. ¿no? Hasta ahorita. Ajá. Gracias a Dios, aquí estamos. Somos señalados los que todavía estamos, Higinio, Tiburcio, hermano Miguel, nomás, ¿no? Sí, yo y Nomás. Tiburcio y el hermano Miguelito. ¿No? Ah, Miguelito. Y sí, nomás los 4 quedamos, los últimos grandes, ¿no? Sí. Los hermanos todos permanecieron aquí, ellos sabían de lo peligroso de la situación, permanecieron en este lugar. Y entonces, todavía por la tarde de ese mismo día, después de esa primera balacera, esperando que las cosas se normalizaran un poco, pues entonces entramos nuevamente a este lugar, en este cuarto, hicimos los cultos. A los 12 años mi papá me encargó la alabanza de los cultos en este lugar, en estos días. Yo solo tenía 12 años y la guitarra era muy grande, pero aquí dirigíamos la alabanza y mi papá usaba su acordeón, un acordeón Hohner bastante grande, que él tocaba muy bien, y teníamos la alabanza con los hermanos y mi papá compartía la palabra. Esa noche tarde noche tuvimos nuevamente una reunión aquí mismo y decidimos, y los hermanos nos pidieron también que teníamos que quedarnos a que las cosas estuvieran tranquilas al siguiente día, probablemente estaría mejor. Esa noche tomamos un café, cenamos algo con los hermanos y algo especial que sucedió esa noche, mi papá me tomó aparte y me llevó a esta parte del patio afuera y
Él se inclinó hacia el suelo y entonces me tomó muy cerca de él. Y por primera vez en mi vida yo vi que mi papá tenía un poco de miedo, su rostro se veía con un poco de miedo. Yo pude entender después que la preocupación de él tenía que ver conmigo. Y entonces él se agachó, me tomó muy de cerca y me dijo: hijo, ¿tú estás consciente que esta noche podemos morir? Y yo le dije que sí. Me dijo: si tú mueres esta noche, ¿a dónde vas a ir? Y yo le dije: yo voy a ir al cielo. Y me dijo: ¿por qué crees que tú vas a ir al cielo? Y le dije: porque yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador y Él vive en mi corazón. Entonces él me abrazó muy fuerte y me dijo: me da mucho gusto saber eso, y me abrazó, lloró conmigo y me abrazó muy muy fuerte. Yo puedo recordar eso muy claramente. Después de eso regresamos nuevamente aquí a este lugar. En ese momento todos se fueron, todos los hermanos más mayores se fueron a sus casas, nos quedamos puros jóvenes. Y como a las 10 de la noche se empezaron a oír pláticas por acá, y yo estaba entre la camioneta y una luz se veía arriba del camper, y estaba Polonio allí conmigo durmiendo. Me saqué los guaraches adentro de la camioneta y los dejé. Y ya nos acostamos, ¿no? Pues confiados en el Señor, pues, y no teníamos miedo. Nos acostamos pues a dormir, ¿no? Y cuando ya empezamos a ir como eso de las 11 de la noche, empezaron los piedrazos primero, sobre la casa. Y se oían las voces que decían: ábranos, ábranos, abren, decían, entonces así bien fuerte. Y dijimos: en el nombre de Jesús no pase nada. Y entonces y cuando ya abrieron la puerta primera de la entrada, y entraron y empezaron con la camioneta a apedrearla y bala, y entonces empezaron a gritar los hermanos, los que estaban en la camioneta, pues, y pues el carro de hecho lo deshacieron, lo volvieron puro pedazo, pues, y piedra y bala, y decían: ábranos, primo, decía un primo de mi suegro. Ábranos, primo, decía, porque ahora sí, decía, y luego dice Tío Crescencio, al final Tío Crescencio, porque ahora ya está enterrado, pero sí creyó en Jesús. Entonces decía: 4 arriba y 4 abajo, decía, que iban a seguir en la casa, pues, arriba para echar bala. Y entonces, cuando ya abrieron la puerta donde estaba yo y mi esposo nada más estábamos en esa cocinita de mi suegra. Entonces abrieron la puerta a patadas, la abrieron, pues era de madera, y le rompieron el pasador, y entonces entraron y andaban buscando el petróleo para arder las Biblias, ¿ves? Le digo: ahora cuéntame lo que pasó en la noche, porque creo yo que después se regresaron ellos y entonces empezaron ustedes a mal mirarlos en ese lugar. Me dijo entonces que, bueno, agarraron ellos y se reunieron, y en este lugar llegaron, y como ya habían llegado nuestros hermanos aquí, el pastor y los demás que iban con él, entonces ahí se reunieron ellos y le quisieron echar lumbre a las Biblias, y les echaron petróleo, pero les prendían cerillo y no se ardían. Y él fue una de las personas de que también hizo varias cosas en este lugar, aunque después se arrepintió. Y entonces entraron, y dice mi esposo, ay, dice, aquí está una bolsa de envases, y se me los agarran vasazos. Le dije: no, porque Dios no te va a ayudar. Entonces Dios te va a dejar, le dije, porque si metes mano y les pegas, no, le digo, pues esos traen armas, te van a hacer algo, y mejor no salimos y vamos a orar a Dios, híncate. Yo lo jalaba y él se sentó y dijo que les iba a dar de envasados, y le dije: no, le digo, mira, mejor vamos a orar a Dios. Y yo lo empecé a abrazar a mi esposa, a agarrarlo así, le digo: mis nenas, tenía yo 2 pequeñas, pues, que eran mi Isabel y mi Felipa. Le digo: no, le digo, mira, vamos a pedirle a Dios, le digo, que el Señor está con nosotros, así en el oído. Y le habló a yo, pues, quedito, no hablo, le decía quedito, y mejor vamos a orar a Dios. Sí, ya me obedeció mi esposo y empezamos a orar a Dios. Y entonces cuando empezamos a orar con todo el corazón, yo sentía que mi sangre me bajaba y me subía hasta los pies y hasta mi cabeza. Le digo: no va a pasar nada. Por la fe que Dios nos ha dado, le digo, vamos a tener fe y no nos va a pasar nada.
O sea, como nos habían bautizado, estábamos valorosos, pues no teníamos miedo y entonces ya. Se fueron los que llevaron el petróleo pues para quemar los vidrios en el corredor donde estaban orando los hermanos. El hermano Francisco Morales, pues él estaba orando, dice, fervientemente, manos en alto, todos los hermanos. Abrieron la puerta, la del corredor, la abrieron pues a patadas y machetazos y todo, hasta que la abrieron por pedazos, pues la destruyeron. Y empezamos a orar y orar y orar a Dios y los hermanos orando y bala, y de que acabaron todas sus balas y piedra, todo lo que llevaban. Entonces cuando ya empezaron a golpear la camioneta, le dije al hermano Pablo, le dije, ya llegaron. Pero yo tenía seguro de que no nos iban a hacer nada. Entonces llegó uno y abrió el camper y entró adentro introdució la mano dentro del camper y empezó a darme de machetazos y yo me paré así. Tomé la guitarra que estaba ahí de Pepe y la puse así como escudo y la rompió, la desbarató. Entonces me quedé con solamente el mango de la guitarra y entonces empujé el pie sobre el machete, pues, o sea, disponiéndome a que me cortara el pie y que le pegué en la mano y soltó el machete al suelo y lo agarro y lo levanto otra vez, lo levanto y me quedo parado. Cuando iba otra vez nuevamente para afuera para salir a ver el piso, llegó otra vez nuevamente el hombre. Yo le preguntaba a mi hermano que estuvo en esa ocasión que estuvieron balaceando al pastor y a los que iban allí. Yo le preguntaba, oye hermano, es mi carnal, pero él no es cristiano. Y le decía, oye, ¿por qué entraron a balacear a los hermanos? O cuéntame, ¿por qué no pudieron pegarle a nuestros hermanos allí al pastor y a los que con él iban? Dijo, no, es que la verdad, pudimos tirar mucha balacera, pero la verdad yo no sé por qué no pudimos pegarle a nadie si el carro es muy grande y también muchos hombres o hermanos que iban allí de ustedes, entonces no pudimos darle ni un balazo a nadie, no salió dañado. No sé qué pasó, dijo, pero algunas armas no tronaban y las que tronaban no les pegaban a los hermanos. Le digo, bueno, es que el poder de Dios estaba con ellos. Con una pala así grandota y que agarra y que me dio acá. Por acá está el golpe que me dio, cicatriz, por acá también me dio con el machete, acá me dio también con el machete y luego último con la pala acá. Y entonces ya cuando ellos se fueron, se fue el machete y la pala, llegó uno que se llama Crescencio, que ya no vive, y llegó y se acercó a la camioneta y llegó con el rifle, y ya apuntando sobre mí, y le oía yo que le martillaba y tras tronaba, y nada, salía el plomo, y entonces me acercó y me introdució el rifle en el estómago, y me lo empujó recio y fuerte. Entonces yo lo que hice es tomar el cañón del rifle y jalarlo sobre mí. Ya que estaba cerca de mí el señor que se hizo para darse la vuelta atrás del camper y que suelto el cañón del rifle y se fue al suelo, azotó y sale corriendo y se fueron. Entonces salieron todos corriendo para allá. Entonces llegué y me salí del camper y me metí adentro de la casa. Y ya como era tarde en la noche, pues para mí, mi papá decidió que yo tenía que descansar. Yo no sé si él descansó, yo creo que no, yo creo que él no descansó. Y entramos por aquí había una puerta entonces, y entramos hasta este cuarto. En la esquina de aquel lado había un catre de estos que se hacen con costal. Y yo me acosté en ese catre y yo me quedé dormido. Eran alrededor de las 11:30 de la noche más o menos cuando yo me desperté por el sonido de un balazo que pegó exactamente en la esquina de la casa por el lado de afuera. El sonido es demasiado fuerte, se queda chillante en el oído. Entonces me desperté y cuando yo me desperté vi que los niños estaban llorando, las hermanas estaban gritando, los hermanos estaban también haciendo un poco de esfuerzo. Ellos querían contener esta puerta que había aquí, era una puerta de madera,
porque los hombres que estaban aquí estaban tratando de tirar esa puerta, se oían los golpes con machetes, con hacha, que querían tumbar esa puerta, y adentro los hermanos estaban tratando de sostener la puerta con un polín similar a este, tratando de sostener la puerta para que no cayera, y eran gritos adentro, los niños lloraban, las hermanas lloraban, todos clamaban, y estábamos adentro, y entonces en ese momento a mí me entró mucho miedo, tengo que confesar, me dio mucho miedo y empecé a temblar un poco. Mi papá se acercó a mí y me abrazó nuevamente, pero vino a ayudar nuevamente a los hermanos que estaban aquí. Me metí para adentro y les dije, toqué adentro de la puerta, le dije, hermano Francisco Morales, soy yo Mauricio, porque me dicen, todos me reconocen aquí por Mauricio. Toco, abre usted la puerta, ya todos se fueron, todos ya no están, nadie. Volteo, no hay nadie. No eres tú, Mauricio, no eres. No te podemos abrir porque no te conocemos. No, yo soy Mauricio. No te podemos abrir. Y él orando ahí adentro. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder. Él cantaba y luego me vine nuevamente otra vez aquí al patio. Por acá estaba un horcón. Ya salí aquí, pero salí con el machete en la mano. Ya estaba uno que se llama Marciano Díaz, estaba aquí, y que se me dé vida con el arma. Yo daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta tras del horcón. Y entonces cuando di una vuelta así, quedé así de frente, para allá, bien para allá. Y que me pone la escopeta así, tira. Yo no, lo que sentí es calientito, que pasaron los tacos y plomos del arma. Como ya no tenía nada, él salió corriendo para allá. Aquí se fue detrás de esta casa. Y yo también salí corriendo y me fui. Después de un tiempo de estar y que se escuchaban los balazos y se escuchaban los hachazos y los machetes sobre la puerta que la querían tumbar, de repente hubo un silencio. Quiero decir que los balazos era una lluvia de balas, no era uno u otro, era una lluvia de balas que caían sobre la casa. Hasta que hubo un silencio, se quedó un silencio. Y entonces alguien empezó a llamar a la puerta, a decir que abriéramos. Entonces mi papá preguntó quién era y él dijo que era uno de los muchachos de la congregación. No estaba seguro, mi papá dijo que no le abrieran, pero la hermana dijo, sí, ábrale, es mi hijo, sí, es mi hijo. Entonces se abrió la puerta y efectivamente era él y otros muchachos que habían estado aquí. Ellos habían estado aquí, pasaron toda la situación aquí, algunos fueron enfrentados aquí de frente, otros dentro de la camioneta. Y entonces ellos dijeron, se acabaron de ir, se fueron, salieron todos corriendo, se fueron, ya no hay nadie. Entonces mi papá dijo, tenemos que tomar una decisión, ustedes conocen sus veredas, le dijo a los hermanos, cada quien puede regresar a sus casas, cada quien puede ir por donde ustedes ya saben sus caminos, nosotros vamos a salir y nos vamos a ir, pero cada quien vaya a su casa y resguárdese en su casa. Nosotros entonces salimos, los hermanos empezaron a salir. Cuando nosotros salimos al patio, nos dimos cuenta que la camioneta estaba totalmente destrozada. Habían acabado con los vidrios, con la caseta de la camioneta, con las llantas, con el parabrisas, con todo lo que había dentro. Las Biblias las habían despedazado. Era una cosa terrible afuera. Y entonces la noche fue la tribulación más grande. Cuando llegamos ahí ya éramos más, pues, porque ya se vinieron otros de Tepehuaje, vinieron unos de Poblete, unos de Santa María y todos los de ahí, como unos 70. Ya estuvimos tomando más ahí en la escuela, ya que estábamos bien tomados, ya dijimos, ahora sí vamos a acabarlos ahí donde están reunidos. Pues se reunieron todos y aseguraron todas sus puertas bien. Y ya llegamos ahí en la noche, el señor Crescencio, que ya murió, que después creyó en el Señor, ya póngase en 4 abajo y 4 arriba y bajen la teja y por arriba los vamos a jalar. Y ya luego, pues ninguno se quiso subir arriba de la teja. Pues hermanos, Señor les bendiga, ¿verdad? Yo soy Miguel Gopar Zárate y nos venimos de allá de Chepehinio, de Cuatecas Altas, ¿verdad? Entonces, pues allá nos hablaban de la palabra del Señor, pero es que a veces uno ignora las cosas, ¿verdad? Me vine de allá, pues, ¿verdad? Que me vine
por estos motivos de que lo que pasó, ¿verdad? De que, ahora sí, de que decimos de que, porque nos llevamos de guiar sobre otra persona, de que como un soldado, ¿verdad? Que es militar, es el capitán o qué sé yo, es el mero ¿cómo se llama? Que manda a su gente, pues. Así nos agarramos, por ejemplo, el difunto Cancho dice, órale, vamos, dice. Y el que no va, dice, ahora va a ver, dice. Bueno, pues verdad que una vez, como dice uno, es más grande, le obedece uno, pero eso no es bueno, obedecerle a la gente en cosas malas, pues. Y verdad es que, pero cuando ya sucedió eso, que encerraron los hermanos y todo eso, ya entraron y nos pusieron, a mí me pusieron por abajo de la cerca a cuidar, y me puso el tío Cancho, el difunto Cancho, a cuidar por abajo con su yerno. Ya cuando estábamos ahí, le dije yo al otro chavo, mira chavo, vámonos, le dije, vamos a dejarlos ahí, creo que es de noche, no nos ven, ¿para dónde nos fuimos? Y nosotros agarramos ya con él, bandeamos a aquel arroyo, en aquel respaldo, por allá nos fuimos a dormir. Se oía la gritazón nomás y nosotros allá en la falda. Y ahí tronaban balazos por allá por el arroyo. Ya todos estaban rodeados ahí. Y al remate ya cuando empezaron a ver lo de la camioneta, dijeron, entonces, vamos a despedazar la camioneta. Entonces estuvo echándole machete a las llantas de la camioneta, quebrándole los vidrios, todos los parabrisas se le quebraban. Ya ahí estaban, como 3 o 4 estaban entre la camioneta. Y ahí estaba Mauricio y estaba, no conocí los demás quiénes eran, pero salieron Mauricio y se empezó a agarrar con un señor Marciano Díaz, y al final Teófilo le picaba con una pala las costillas, y entonces le quitó la pala. Uno de ellos, no sé, no me di cuenta quién era Polonio, era Mauricio, agarró la pala y entonces, Diosito, dame tiro, ahora sí, porque era bollones, y entonces fue cuando empezaron a echar a correr todos. Ya agarró la pala y le quitó la escopeta a Tichano, y que la azote y que truene la escopeta, y se dobló el cañón, se volvió un arco del cañón de la escopeta. Ya salieron, se fueron corriendo, pero en ese rato me pasó Miguel Gopar una retrocarga. Entonces, si aquí está una escopeta, si no tienes con qué, es hora de que me pase una escopeta. Iba corriendo y lo agarro corriendo y nomás martillé la escopeta y no dio lumbre, que le saco ese cartucho y que le meto otro y tampoco dio lumbre. Y pues no sirve esto, ¿para qué lo tengo? Ya le voy a tirar y que le meto otro cartucho, que le ¡pum! Tronó balacísimo. Entonces mira, ya de ahí bueno, pasó. Mi nombre es Francisco Ruiz Acevedo, nacido en esta comunidad de Chepehinio, nativo de esta comunidad perteneciente a Coatecas Altas, Ejutla, Oaxaca. En el año de 1979 ocurrieron pues algunos sucesos aquí en esta comunidad. Estoy acá para contar algunos de ellos. Hay algunos hermanos como mi hermano Armando Marcial, hermano Miguel, hermano Agripina, hermano Hermenegildo. Bueno, vemos gente de ese año, ya los otros ya son nuevos. En este lugar donde estoy parado, aquí ocurrió ese milagro que el Dios Altísimo nos mostró en ese tiempo. Mire, en esta parte estaba la camioneta del pastor en ese tiempo que nos vino a visitar el hermano Francisco Morales Chaparro, pastor del templo Monte Sión en ese tiempo. Ahora él descansa con el Señor. En esta parte estaba su camioneta del hermano Morales. Esa noche de los bautismos, que se bautizaron 33, ¿verdad hermano? 35 hermanos se bautizaron en ese tiempo que el hermano Morales bautizó. En la tarde, en la noche, aquí él estaciona su camioneta en esta parte que ustedes ven. Bueno, entró la noche en esta casa que ustedes ven aquí, en este corredor
se hacían los servicios. Acá en esta casa ahorita hay bonitas flores. En este lugar fue donde ocurrieron esos grandes sucesos que Dios nos enseñó en esa noche. Mire, para comenzar, entró la noche. Acá en este lugar la puerta era de quiote, de maguey. Cuando en ese momento azotan una piedra acá y los hermanos vieron la piedra y dijeron, nos vamos a encerrar porque ahí vienen los enemigos. Yo cuando vi que el hombre se acerca con un machete y dijo, ahora sí, acá los voy a matar. Entonces yo agarro una silla de esas de madera y cuando él se acerca con el machete, yo todavía le pegué un sillazo acá y le dolió a ese señor y se enoja más y no podía romper la puerta, no podía quebrar la puerta, sino que dijo, ahora sí, los vamos a matar. En ese tiempo ya no me dejaron los hermanos entrar a la casa. Ya estaba cerrada la casa. En esa pieza, este es el corredor, pero allá hay otra puerta. Allá. Entonces yo me escondo bajo la mesa. La mesa tenía un mantel largo que casi no se veía. Yo agarro y corrí detrás de la mesa, debajo de la mesa, y yo me escondo y digo, Señor, que no me vayan a matar. Ya entraron los machetudos, entraron aquí en esta puerta, entraron a quererle ahora sí matar a los hermanos allá. Entraron los escopetudos, unos señores que ahorita ya no viven. En ese tiempo, cuando entra uno y llega acá y se viene, yo pude ver, mis ojos, estos ojos que ustedes ven aquí, estos vieron, en esta parte estaba una puerta. Ahorita ya cerraron la puerta, pero ahí estaba la puerta de madera. Cuando entraron, yo me fui hacia allá, a esa esquina. Ahí estaba la mesita y ahí me escondí. Yo pude ver que las armas no tronaron, y ya no dieron fuego las armas. Y yo aquí estaba. Dije, Señor, yo creo que ahora sí voy por ahí, le digo a Dios, porque, pues, ¿cómo? Y en ese tiempo, hermanos, cuando escuché aquí donde les señalé que estaba la camioneta, empezaron a machetear la camioneta, empezaron a chuzar a los hermanos, que ahí dijeron los hermanos, aquí nomás nos dormemos porque pues estamos tranquilos. Pero ¿qué sucedió en la noche? Machetearon la camioneta, le quebraron los cristales, le machetearon las llantas, salieron unos hermanos corridos, unos se fueron para allá, a un hermano le labraron la mano, a otro le chuzaron con el machete y bueno, y entonces cuando ya vi todo, entró un señor aquí con un arma de esos de, ¿qué sería? 7.62, un cañoncito de las que usan por esta región, unas armas de esas, de esas que dicen que son alto poder, ¿no? Y cuerno de chivo. O cuerno de chivo, algo así. Yo de armas casi no conozco. Entró uno, dijeron, este cartucho no sirve, estas armas no sirven. Entra otro, que él tenía armas más buenas. Entonces entró lo mismo. Nada. Dije yo, gracias Señor, porque tú le estás ahora sí tapando o agarrando ahí el gatillo, ¿no? La pólvora no explotó. Entonces entra otro señor. Entraron 3 señores con buenas armas a este lugar. Las mejores armas, me contaron a mí después un hermano.
Dice, nosotros teníamos de las mejores armas, nomás que los tiros estaban mojados, por eso no tronaron. Así me contaron. Entonces le dije yo, no. Dios es quien detuvo todo eso. Y Dios es quien mostró su poder en este lugar. Por eso aquí en esta comunidad, aquí en Chepehinio, podemos decir que es el centro, es la luz donde todas las comunidades pueden ver. Pues miren, después yo salgo corriendo para allá. Yo salgo corriendo y me vine corriendo. En esta parte que usted ve allá, usted puede ver aquellas flores de ese árbol. Usted es encino. Allí estaba el grupo de gente que precisamente estaba en este lugar. Allí pasé yo y me quisieron pegar. Ahí es donde me dieron un tiro. Ahí me pegaron un balazo. Pero en el pie, acá está. Acá podemos ver en esta parte, este es el raspón. Usted puede ver y puede contarle a otras personas del poder del Señor. Mire, enseguida nosotros, yo corrí para allá, a esa parte de allí, y me siguieron, me rodearon, pero yo ya no corrí. Y escuchaba yo que sonaban los gatillos. Dije yo, ¿para dónde corro? Para allá hay gente, para allá. Ya no voy a correr. Si tú me quieres, Señor, aquí estoy. Ahí pasé allí, para donde está el templo. Fíjese usted, hermano, que está viendo estas imágenes en su televisión, del grande poder que hace Dios en las comunidades. Y así milagro tras milagro ha sucedido en este lugar. Esto cuento como un testimonio vivo del poder de Dios que se ha visto. Soy la misma persona de aquel tiempo. Y esto lo cuento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba, el señor Crescencio estaba con Emiliano Rodríguez, estaban en la puerta de la casa del hermano Miguel, echándole machete a la puerta, y de ver que no se podía abrir, entonces dijeron, vamos a sacarle la gasolina a la camioneta y vamos a rociarle a la teja y vamos a echarle fuego. Y en eso estábamos cuando empezamos a tener una confusión entre nosotros mismos ahí, pues entre los que andábamos persiguiendo a los cristianos. Entonces, no, tú sácale la gasolina, no, que tú. Entonces, por fin, ¿quién? Y si te gustó, y si no, dice el otro, y empezaba a decir, no, pues, para no tener broncas, uno jalaba a uno para allá, el otro lo jalaba para acá, y ya estábamos bien borrachos. Entonces nos empezamos a regar hasta que no se quedó ninguno, se quedaron solo los cristianos ahí encerrados. Pero sí, el señor Crescencio ordenaba que se les echara lumbre, pues. Sí, ya de allí, pues pasó esa noche, se quedaron ahí, nosotros no nos dimos cuenta que ahora se vinieron. Nosotros estábamos dentro del cuarto que no se abrió, no sabíamos lo que había sucedido de lo que habían visto en la puerta. Cuando llegó Polo, su hijo de él, tocó la puerta y nos llamó, le dije al hermano, no abran, no, dice, sí es mi hijo, entonces ya abrieron. Todos salimos, entonces el hermano Morales con Pepe ya iban, hay como unos 20 metros, y el hermano Enrique con Serapio no salían todavía de aquí. Yo de ahí me paré y les hablé, le dije, vámonos, le dije que nos maten juntos, sino que dejemos al pastor solo. Entonces nos fuimos, entonces ya salieron todos y nos fuimos. Vimos al hermano, el pantalón blanco se ve en la oscuridad, se dio unos pasos, por ahí se fue. Y así fue que nos fuimos por el cerro, por ahí. Ahí en donde para cruzar el camino, ahí encontramos a un señor que tenía un arma, una escopeta. Dice el hermano Morales, quítensela. Y en eso que pasé yo, lo abrazó él, y yo le quité el arma, y se quedó tirado él de borracho. Entonces el hermano Enrique llegó, se llevó el arma y nos fuimos todo ese cerro
volteamos allá atrás por Santa María, nos amaneció hasta donde se divisa Coatecas, por ahí nos amaneció. Y recuerdo que el hermano Miguel, estaba un rifle adentro y yo lo agarré y lo escondí. Y me dijo el hermano Miguel, si aquí tengo un rifle, dicen el nombre de Dios, yo les voy a dar. No, hermano, le digo, echa usted a perder la oración, no hay que no haga eso. Entonces el rifle no lo tocó nadie. Ya nos salimos. Lo que pudimos observar nosotros cuando estábamos adentro, que la puerta ya se abría y no se abría y pasaba el machete en medio de las puertas y se oían los disparos del arma que no tronaban, ¿no? Así fue que nos escapamos, gracias a Dios. No teníamos tiempo para detenernos, para ver absolutamente nada, era momento de salir. Salimos en esa dirección y dimos, según yo recuerdo, dimos la vuelta hacia allá y tomamos el rumbo de aquella montaña que está aquí enfrente. Al salir, lo recuerdo muy bien, al salir de este lado, nos encontramos después de brincar, en ese entonces los terrenos estaban bardeados, si se puede decir, o delimitados por cercas de maguey, de plantas de maguey. Entonces era complicado pasar en el momento dado. Y mi papá abrió paso para que pudiéramos entrar. Y en una de esas, cuando él brincó, él se clavó una espina en su pierna, una espina de maguey. Y cuando cruzamos la primera cerca, encontramos un hombre que estaba con un arma que le dicen retrocarga. Y él se paró y él apuntó hacia nosotros. Y en ese mismo momento, sin más pensar, sin más decir, mi papá se abalanzó sobre él y lo empujó hacia un arbusto que estaba ahí. Y el arma se disparó. El arma se alcanzó a disparar. Yo alcanzo a escuchar que el sonido pasa así muy cerca de la bala. Fue algo muy rápido y se ve la flama de fuego que estaba ahí. Nunca había estado frente a armas de fuego, yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer. Y entonces mi papá le quita el arma al hombre después de dispararla y esa arma sirvió de bastón para el hermano Enrique, que estaba mal de una pierna. Le sirvió de bastón durante 6 horas que caminamos durante toda la noche. Esa arma la utilizó el hermano Enrique para poder ir a través de las montañas. Después yo supe que mi papá había pensado, dentro de las cosas que pensaba él para mí, él hablaba con Dios y él le decía que él ya ha hecho el trabajo, aparte del trabajo que Dios le había encomendado, pero que ahora estaba yo y que él estaba preocupado por mí. Y entonces lo que él pensó en un momento dado fue meterme en ese horno para guardarme, para que si en un momento dado llegaban y los mataban a ellos, estando aquí a los demás, mi vida podría ser resguardada en ese horno de pan. Después él pensó que qué tal que se les ocurría después también hacer pan o cocinar alguna cosa y yo iba a estar adentro. Y al final no fue necesario hacerlo, pero salimos caminando, cruzamos estas montañas sin conocer realmente el rumbo, sin conocer el lugar. Las instrucciones de mi papá fue que no teníamos que hacer ruido, que teníamos que ir lo más pegados al suelo posible, que teníamos que ser muy diligentes, que viéramos dónde, o tratáramos de ver dónde había una casa, para no llegar a una casa, para no topar en una casa. Y esas fueron las instrucciones y eso fue lo que tratamos de hacer toda la noche. Primero con la dirección de Dios y después con la dirección de mi papá durante todo este trayecto. Yo y Antonio íbamos para allá, para Oaxaca, porque no nos quisimos... ¿Tú con Antonio? Sí, no nos quisimos venir aquí en el carro porque ya no cabía. Ustedes huyeron. Sí, pero cuando íbamos por allá, ya saliendo del pueblo, oímos la balacera. Sí, estuvo fuerte. Entonces nosotros pensamos que ya habían muerto tal vez hermanos. Ya estaban seguros. Pero no sucedió nada y seguimos nosotros nuestra ruta hacia la ciudad de Oaxaca para avisar a los hermanos lo que había sucedido. Sí. Yo y otro hermano que se llama Antonio salimos con rumbo a Coatecas Altas. Entonces, cuando íbamos por mitad del pueblo caminando, oímos una gran balacera. Y yo pensé y le dije a Antonio, que era uno de los hermanos, le digo, a lo mejor ya los mataron porque es mucha la balacera que está
tirando por ahí, por esos barrancos. Le digo, pues vamos a apresurarnos para que no vaya a ser que a nosotros también nos vayan a matar, ¿no? Y así salimos ya más rápidamente. Cuando íbamos por una parte, vimos que venían corriendo rumbo hacia nosotros. Y le digo, vámonos para escondernos en otra parte. Y nos fuimos por un río. Y nos fuimos y caminamos, llegando a ese pueblo de Coatecas, agarramos un carro. Ya eran las 5 de la tarde. Y nos fuimos con rumbo a Oaxaca. Pero llegando a Oaxaca, nosotros esperamos el culto. Y después del culto nosotros pudimos darle la noticia a nuestros hermanos lo que estaba sucediendo, lo que ya había sucedido aquí en Chepehinio. Sí, mi nombre es Eliseo Marcial y mi papá es Armando Marcial Paz. Mi papá es el que acompañaba en esa ocasión a los demás hermanos que vivieron esa situación tan difícil en ese lugar. El 17 de abril de 1979, el domingo, cuando terminábamos el culto de en la noche, al finalizar el culto yo dirigía y yo me acuerdo que oramos para terminar, cuando vi que dos hermanos se levantaron al final del culto y venían hacia nosotros. Me llamó la atención por el aspecto que ellos tenían. Nos imaginábamos que eran de fuera. Se identificaron con nosotros, nos dijeron que venían de la misión de Chepehinio y nos dijeron muy preocupados, hermanos, tenemos que orar por los hermanos que se fueron para el pueblo, porque nos dijeron que ellos habían escuchado una balacera muy tremenda y que vieron la camioneta que trataba de salir del lugar a donde los habían emboscado, pero que después se dieron cuenta que ya no vieron salir a la camioneta que dirigía el hermano Morales entonces de ese lugar. Nuestros hermanos se pusieron de acuerdo, algunos con ese hermano Antonio que iba conmigo, y dijeron vamos para que nos enseñes dónde podamos llegar para ir a ver a nuestros hermanos, a ver qué ha pasado con ellos. Entonces pues sí, nos alarmamos bastante, nos preocupamos, nos pusimos de acuerdo entre algunos hermanos y nos fuimos para Ejutla a esa misma hora en dos vehículos. Me acuerdo que un vehículo llevó el hermano Constantino López y otro vehículo llevaba el hermano Urbano Reyes. Me acuerdo que en esa ocasión nos fuimos, mi hermano Samuel me acompañó, me acuerdo, también fue con nosotros el hijo del hermano Morales, Paco Morales, se fue con nosotros el hermano Constantino, algunos otros que ahorita no recuerdo quiénes fueron, y por supuesto los dos hermanos que vinieron a avisarnos. Estando en Ejutla ya nos dimos cuenta, ya había avanzado la noche, y entonces decidimos quiénes íbamos a ir hasta ese lugar. Me acuerdo que fue un hermano que vino de Chepehinio, el hermano Urbano, el hermano Constantino, Paco y yo. Era algo especial porque íbamos a un lugar desconocido, a una carretera que nosotros no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, y me acuerdo muy bien que le preguntábamos al hermano, ¿ya mero llegamos? Quien nos iba guiando, y decía, ya merito, otro poquito y otro poquito, y ese poquito se iba alargando cada vez más, que hubo un tiempo en que ya estábamos un tanto desesperados. Allí abajo hizo un camino, en esa parte allí dejaron su carro, porque para abajo no se había podido pasar ya. Entonces se vinieron por esa parte, ahí está un árbol, se vinieron de ese invernadero derecho para este lado, por ahí se vinieron en esas laderas y llegaron hasta aquí, a esta parte de aquí donde está este encino. Entonces que dejamos el vehículo en algún lugar donde según nosotros podíamos estar alejados del lugar de los hechos, y también porque ya no sabíamos cómo estaría la situación para llegar con el vehículo hasta ese lugar. Cuando íbamos para ese lugar, me acuerdo que era una bajada para llegar al arroyo a donde habían emboscado a los hermanos, porque el hermano que nos iba guiando nos dijo, de este lugar ya no salieron. En un cerro aquí, en una parte alta, después de un tiempo notamos que
aquí en la casa empezaron a llegar, a moverse lámparas de luces que se movían aquí por varias partes. Y la primera cosa que pensamos es que ellos ya habían regresado, que estaban aquí los hombres nuevamente, que nos estaban buscando. Entonces llevábamos lámparas, así es, lámparas, y en algunos lugares donde había hondonadas o barrancos, alumbrábamos, pensando que a lo mejor el vehículo trató de salir o qué había pasado. No encontramos nada. Cuando llegamos al arroyo este que está ubicado donde los emboscaron, vimos solamente rastros de la camioneta, vimos señas de que habían maniobrado, ¿sí? Que se echaron de reversa y muchas señas ahí. Entonces el hermano que iba con nosotros dice, posiblemente se han de haber regresado. Como no los encontramos, no encontramos nada mientras nosotros fuimos, entonces nos fuimos por algún lugar donde el hermano nos iba guiando. Lo que no sabíamos es que algunos hermanos de la congregación, entre ellos mi hermano, habían llegado hasta aquí, hasta este lugar en esa noche y estaban buscándonos. La impresión para ellos fue muy terrible porque encontraron la camioneta destrozada, no había nadie, las Biblias estaban destruidas, la casa estaba también con muchos balazos, impactos de bala. Pero me acuerdo muy bien de un detalle muy especial. Ya habíamos avanzado bastante tiempo en medio de hierbas, espinos, me acuerdo muy bien. Yo llevaba unas botas y mis piernas todas terminaron todas con espinas. Claro que en ese momento no sentía nada, sino hasta el otro día me di cuenta cómo estaba. Y el hermano Constantino que agarra al hermano que nos iba guiando dice, ¿sabes muy bien a dónde nos llevas tú? Y ya entraba un poquito de desconfianza porque prácticamente los hermanos que vinieron a avisarnos no los conocíamos. Entonces íbamos pues guiándonos por alguien que nos llevaba, que no sabíamos si en realidad venía de Chepehinio, si en realidad era de los hermanos o a lo mejor eran otros que venían para también a nosotros querernos hacer algo. Y me acuerdo que el hermano le contestó, no hermano, yo también soy cristiano, yo también creo en Cristo como mi Salvador, no desconfíe usted de nosotros, sí sé para dónde nos llevamos. Después nos explicaba que como era de noche, aún él estaba desorientado y íbamos por algunos lugares donde ni siquiera pareciera que fuera transitable, espinos, plantas secas, muchas cosas. Seguimos avanzando de tal forma que nos decía, ya merito llegamos, seguía con su ya merito y otro poquito. Al fin pudimos llegar a un lugar donde nos dice, allá adelante está. Y me acuerdo muy bien que cuando alguien alumbró con una lámpara, yo vi una casita, que después supe que esa era la casita donde habían tenido los cultos. Entonces todo estaba oscuro, de vez en cuando ladraban algunos perros, me acuerdo bien, y entonces a mí se me ocurrió, pensando que todo estaba muy solo, empezar a silbar, a chiflar el himno de Firmes y Adelante. Yo dije, si están allá adentro los hermanos escondidos y al oír ruido y si oyen un canto, van a decir, bueno, son de nosotros, ¿no? Entonces por eso es que yo iba chiflando Firmes y Adelante. No prendíamos muy seguido las lámparas porque el hermano que iba con nosotros nos decía que no pues, diéramos tanta luz porque posiblemente por ahí podrían estar escondidos los que andaban persiguiendo a los hermanos. A medida que nos íbamos acercando a la casita, iba yo silbando ese canto y Firmes Adelante, y cuando ya estuvimos más cerca, una lámpara alumbró bien parte de la cabina de la camioneta que estaba atrás de esa casita. Entonces dijimos, qué bueno, aquí están, ya los encontramos, pero qué tristeza porque... Entonces para ellos el panorama fue muy fuerte. En ese momento ellos pensaron lo peor, pensaron que había sucedido lo más malo que pudo haber pasado. Y cuando ellos estaban aquí, entonces ellos empezaron a ser balaceados nuevamente por los hombres que ya venían de vuelta para la casa. Ellos tuvieron que salir huyendo también y regresar hasta donde ellos habían dejado un vehículo y regresarse para Oaxaca. Mi nombre es Antonio Ruiz Acevedo, originario de Chepehinio, Huatecas Altas, de Jutla, de Crespo, Oaxaca. Ahí ya no pudo bajar el carrito y ahí lo tuvimos que estacionar y venir caminando a esa hora con una media lámpara que medio alumbraba. Pasamos todo por esos
terrenos, esos árboles feos que se ven, ya para poder llegar hasta aquí. Entramos por acá, entramos en esta vereda y precisamente para visitar a los hermanos, qué había pasado con ellos. Y ya entramos por acá precisamente en este pasillo. Había árboles de tunas, todavía existen unos. Aquí caminamos, precisamente justo aquí entrando con los hermanos que habíamos venido esa noche de Oaxaca para ver qué había pasado con los hermanos, o con el pastor. Aquí era el patio donde estaba la camioneta de los hermanos que vinieron de Oaxaca. Aquí la camioneta estaba destrozada, vidrios quebrados, las llantas ponchadas, las Biblias estaban tiradas. Vimos la camioneta totalmente deshecha del capacete, ¿sí? Estaba roto, adentro había una guitarra, me acuerdo, despedazada, señas ahí que había habido mucha violencia. Cuando le dimos la vuelta a la camioneta, entonces el hermano que nos iba guiando dice, vámonos porque aquí están, nos van a disparar. Mira, salimos después que empezamos a oír los tiros, los balazos de la escuela. Salimos por acá corriendo. Salimos por acá y nos fuimos por acá porque ya no había de otra. Teníamos que correr, una de dos, correr o dejarnos que nos agarrara una bala, pues. Está la escuela allá. Ahí en la escuela estaban los enemigos, un montón de enemigos que habían destruido la camioneta y todo, atacado a los hermanos. Estaban ahí en la escuela y de allí nos empezaron a tirar. Pues tuvimos que correr porque ya nos chiflaban los balazos. Y quiero decir que de estos espinos había muchos aquí, de estos espinos. Ven las espinas grandes, de ese espino más grande, bastantes, pero era de noche cuando corrimos por esta loma hacia allá, hacia abajo. No nos importaron las espinas, varios hermanos espinados y la cara, los brazos, los pies, y corríamos y a chocar con un espino y corríamos otra vez y a chocar con otro espino y los balazos que se oían tras de nosotros. Entonces pues realmente fue una experiencia tremenda esa noche, ¿no? Han estado estables los hermanos, han permanecido aquí alabando al Señor, pastores, misioneros que Dios ha enviado a otros pueblos, y realmente Dios ha levantado una obra estupenda aquí en este lugar, y por esa causa no fuimos destruidos por los enemigos, porque Dios tenía una gran obra aquí en este lugar. Gracias y que Dios les bendiga. Lo único que hicimos en ese momento fue descolgarnos y llegar hasta donde estaba el arroyo, el río y no sé por dónde caminamos, cómo nos fuimos, pero lo que sí me acuerdo bien fue que íbamos en medio de puras piedras, creo que era por el arroyo, para volver a encontrar el lugar donde había maniobrado el hermano y regresar nuevamente para el vehículo. Luego nos fuimos, salimos por allá atrás por Coatecas, llegamos a la altura de Coatecas, yo me adelanté, le dije a un señor, una señora se venían con Nixtamal, dice, ¿qué lugar es aquí? Es Coatecas. No, pues no sabe usted, me dijo. No, le dije, fuimos a una fiesta por ahí arriba y vengo desorientado, le dije. No, dice, aquí es Coatecas Altas, ya nos fuimos para Coatecas. Llegamos a Coatecas, el hermano fue a hablar por teléfono a la librería que allí trabajaba su hija. Allí fue que nos dijo que había venido Eliseo con Reyes aquí en la noche. Aquí vieron la camioneta, vieron todo, pero cuando oyeron disparos se fueron, corrieron. Al fin pudimos regresar. Cuando regresamos a Ejutla, los hermanos que nos estaban esperando ahí nos dijeron qué había pasado. Les contamos todo el desorden que allí habíamos encontrado y pues no sabíamos qué hacer. Nos tuvimos que regresar nuevamente para Oaxaca. Volvimos a ir a Ejutla esa mañana. Ya cuando llegamos a Ejutla, los hermanos
que ya para entonces estaban en Ejutla, tenían la noticia de que nosotros habíamos ido a buscarlos ahí a ese lugar, donde dijeron, ¿cómo es posible que ellos salieron del lugar que estaba tan tremendo, que lleno de balazos, y atrás de ellos llegamos nosotros? Gracias a Dios guardó a nuestros hermanos. Gracias a Dios, de verdad.